Antes que todo, quisiera hacerte un poquito de spam, solo mencionándote que de lunes a viernes puedes encontrarme en Twitch jugando diferentes juegos y pasando el rato con ustedes. Hago otras cosas además de jugar Marvel's Spider-Man y hablar de Spider-Man, así que te espero allá, te dejo mi canal en la descripción. Tweet. Recibe un objeto aleatorio. A ver. ¡Ah, no mames! Un puto pollo me dio. Ni hablar. Así es mi suerte. Recuerdo con mucho cariño la época en la que me levantaba a las 6 o 7 de la mañana para ir a mi trabajo. Normalmente me enteraba de las filtraciones tempranito por esta cuestión, y esta fue una de las escenas que más me tomó por sorpresa allá por el 2014, cuando el DVD y Blu-ray de The Amazing Spider-Man 2 salió al mercado. Quédate porque te daré el contexto de esta escena eliminada que por ende da un final algo alternativo a The Amazing Spider-Man 2 y yo estoy defendiendo mucho ese final. Yo soy tu amigable vecino Uncharted Robbie, bienvenidos al mejor refugio arácnido. Here we go. Ha! One for JJ. Hey! Ha! Come on. La escena en cuestión nos muestra cómo Richard Parker se presenta ante su hijo Peter, mientras este visitaba a la ya difunta Gwen Stacy. De entrada, que el padre de Peter esté vivo puede hacerle mucho ruido a la gente, y de cierta forma lo entiendo. Después de todo, las probabilidades de sobrevivir al choque de un avión son bajas, pero en la historia alternativa que planteaba la película, Richard Parker sobreviviría, y sí, nada más él. La escena en cuestión muestra a Peter en un estado de shock al ver a su padre bajo una barba y un aspecto cansado y envejecido. La actuación de Andrew Garfield es simplemente magnífica. Entre este estado, Richard trata de explicarle que lo que hizo fue para protegerlo, tratando de entender la rabia de Peter. Después de un emotivo abrazo y una mayor tranquilidad, Richard le comenta a Peter que decidió volver ahora debido a lo acontecido recientemente, ya que Richard le prometió a su esposa Mary que apoyaría a Peter pase lo que pase. Richard habla como si supiera que Peter es Spider-Man, y aunque la escena no lo dejan claro hasta ese momento, parece que así es, ya que es consciente y no cuestiona la muerte de Gwen, a quien parecía conocer desde antes de que supiera de su trágica muerte. También menciona que, si pierde la esperanza, los Osborn dominarán el mundo, y que su madre y Gwen habrían muerto por nada. Peter no sabe cómo seguir sin Gwen, y Richard le dice que simplemente no lo haga. Take her with you. Richard dice que en el pasado fue tan arrogante que pensó que su destino era salvar al mundo, pero que en realidad ese destino es suyo, de Peter, y entonces le dice la mítica frase: With great power comes great responsibility. Con esto, Richard deja bien en claro que sabe que Peter es Spider-Man, aunque aún quedan muchos, pero muchos cabos sueltos. Según The Amazing Spider-Man 2, Peter estaba prácticamente destinado a ser Spider-Man, ya que es la sangre de su padre, Richard, la que hizo que la picadura tuviera un efecto adverso a la degeneración que sufrió Harry Osborn, dándole los poderes arácnidos que ya todos conocemos. Sin embargo, no es correcto enlazar los acontecimientos de la película tal como fueron con esta escena eliminada, ya que una de las posibles razones por las cuales esta escena fue cortada fuera por el ya conocido desacuerdo argumental que tuvieron los escritores Mark Webb y Sony Pictures, siendo estos últimos los más señalados por Andrew Garfield acerca de que The Amazing Spider-Man 2 no resultara ser argumentalmente como estaba destinada a serlo, pues la película cambió mucho gracias a reshoots y cortes varios en la misma. Quizás esta escena encajaría sin la parte del avión en la apertura de la película y sin la revelación confusa de que Peter estaba prácticamente destinado a ser Spider-Man. Prácticamente, esta escena pertenece a otro contexto entregado en otro corte de la cinta, que lamentablemente jamás conoceremos, pero que posiblemente dé más sentido a que Richard Parker esté vivo, y se omita totalmente el intento de asesinato a bordo de un avión, ya que sobrevivir a ese asesinato más el choque, la verdad es que suena poco creíble incluso para una película de fantasía y superhéroes. En cambio, si solo pones como contexto que alguien saboteó el avión en el que viajaban y estos lograron sobrevivir después del impacto, bueno, tiene un poco más de verosimilitud.
La escena de Richard diciéndole a Peter que un gran poder conlleva una gran responsabilidad después de tanta tragedia en su vida, creo que era una razón suficiente para ver a Peter regresar como Spider-Man a enfrentar a Rhino, y le agregaba una pizca de misterio y curiosidad a cómo funcionaría este nuevo personaje jamás utilizado antes en alguna saga fílmica. Sé que anteriormente ya se había plasmado en la primera cinta cómo el tío Ben parafraseaba la icónica frase ya mencionada. Que si podías hacer algo bueno por otras personas, tenías la obligación moral de hacer esas cosas. De eso se trata esto, no de decisiones, de responsabilidades. Sin embargo, esta forma diferente de decir un gran poder conlleva una gran responsabilidad es totalmente una idea del escritor Brian Michael Bendis en Ultimate Spider-Man, siendo una reinvención de la mítica frase, por lo cual sigo creyendo que Richard diciendo la frase tal cual es un acierto. No es tan riguroso que sea el tío Ben el que le diga esto a Peter, pues realmente en los cómics de origen no fue el tío Ben quien dijera esta frase. Eso se lo debemos al narrador de Amazing Fantasy XV, que pues totalmente es Stan Lee, y poco a poco se le atribuiría con los años al tío Ben. En fin, quería hacer este video porque he visto que hasta la fecha se le hace mucho hate a la escena sin tomar en cuenta los argumentos que acabo de darte, que en resumen son: esta escena no pertenece al corte y contexto de la historia que vimos en cines. La frase un gran poder conlleva una gran responsabilidad no es exclusiva del tío Ben. Y por último, una presencia paternal, más las grabaciones de Gwen con su último discurso sobre la vida, la muerte y el tiempo, son la razón definitiva para el regreso de Peter como Spider-Man. Por lo cual yo creo que en un contexto un tanto diferente de la película, esta escena hubiera sido God. ¿Qué tal? Después de esta explicación breve, cuéntame tú qué opinas de esta escena en comentarios, porque esto es todo por ahora. Te invito a que te suscribas a este canal si el contenido te gusta. Únete como miembro para que accedas a mi server privado en Discord si tienes la posibilidad, y regálame un like para que el contenido se esparza para todos los fans. Te dejo todas mis redes sociales en la descripción y te recuerdo nuevamente que puedes ir a verme jugar y platicar con ustedes en Twitch de lunes a viernes. Yo soy tu amigable vecino Uncharted Robbie y nos vemos hasta la próxima.